Muy buenas habitantes de este universo bloque. Sean bienvenidos a la octava emisión de Radio CTM, Radio Cuida tu Mundo, en colaboración con el colectivo La Ciudad No Se Mancha. Antes de comenzar, recordarles que este es un espacio autogestionado que tiene como objetivo comunicar ideas en torno al cambio social. Vivimos tiempos difíciles, tiempos convulsos, que nos invitan a pensar en reformas radicales. Por ende, este espacio se transforma en una pequeña contribución a este fin. Hoy escucharemos un fragmento del Derecho a la Ciudad de David Harvey, publicado en el año 2003, traducida al castellano por Constanza Castro y publicado en la revista Antípoda número 7 hacia diciembre del año 2008. Es importante mencionar, antes de comenzar con la lectura del texto, que David Harvey es uno de los pocos autores que llama a las cosas por su nombre. Y digamos, este es un rasgo muy característico de sus escritos. Aunque haya pasado muchísimo tiempo después de que Henry Lefebvre nos haya planteado la producción del espacio, esta idea permanece constante y nos ayuda a comprender el proceso evolutivo de nuestras ciudades contemporáneas. Frente a esto, me gustaría mencionar un concepto que lo vengo trabajando desde hace unos cuantos años atrás, y es el tema de la mano invisible. En cuestión de urbanismo, ¿no?, y en política económica en general, la mano invisible es esta suerte de mano del Estado que intenta manipular las condiciones de comercio o de transacción. En el caso del urbanismo es muy curioso porque esta mano invisible pareciera ser mucho más invisible. Y de hecho, en términos metafóricos, no estaríamos hablando de una sola mano, sino de varias manos muy pequeñitas, aquellas y muy dispersas, que modifican el espacio en el que vivimos sin que nosotros nos demos cuenta. La construcción de la ciudad tiene que ver con normativa y con planeamiento, con planes urbanos. Y estos no son elaborados de manera espontánea, digamos que tienen un sesgo muy claro. Por eso muchos autores coinciden en que el proceso de planificación tiene una fuerte carga ideológica. Es más, podríamos decir que es ideología pura y dura. Sin más que añadir, vamos directamente al texto. El eminente sociólogo urbano Robert Park escribió alguna vez que la ciudad representa para el hombre la tentativa más coherente y en general la más satisfactoria de recrear el mundo en que vive, de acuerdo a su propio deseo. Pero si la ciudad es el mundo que el hombre ha creado, también constituye el mundo donde está condenado a vivir en lo sucesivo. Así pues, indirectamente y sin tener plena conciencia de la naturaleza de su obra, al crear la ciudad, el hombre se recrea a sí mismo. Si Park está en lo correcto, entonces la pregunta sobre qué tipo de ciudad queremos no puede estar desligada de la pregunta sobre qué tipo de personas queremos ser, qué tipo de relaciones sociales buscamos, qué relaciones con la naturaleza valoramos o cuál es el estilo de vida que deseamos. Esta idea es comparable con la concepción del derecho a la ciudad de Lefebvre, no concebido como un simple derecho de visita o retorno hacia las ciudades tradicionales, sino como el derecho a la vida urbana transformada y renovada. El derecho a la ciudad es, por tanto, mucho más que el derecho a tener acceso a aquello que ya existe. Es el derecho a cambiar la ciudad siguiendo nuestros más profundos deseos. La libertad de hacernos y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es uno de nuestros más valiosos derechos. Sin embargo, es también uno de los más ignorados. Teniendo en cuenta, como afirmó Park, que hasta ahora no hemos entendido claramente la naturaleza de nuestra misión, debemos primero reflexionar acerca de la manera en que hemos sido hechos y rehechos a lo largo de la historia por un proceso urbano provocado por poderosas fuerzas sociales. El sorprendente ritmo y también la escala de la urbanización en el último siglo ha significado, entre otras cosas, que hemos sido rehechos varias veces sin saber por qué, cómo o con qué propósito. Ha dejado, por el contrario, suspendidos en un mundo de anomía y alienación, resentimiento y frustración. Nos hemos convertido en simples mónadas naufragando abandonadas en un mar urbano. ¿Y qué vamos a hacer ahora con la inmensa concentración de riqueza y privilegio en nuestras ciudades,
en medio de lo que incluso las Naciones Unidas describe como un explosivo planeta de tugurios? La gran pregunta es, por supuesto, ¿a dónde ir? ¿Existe alguna manera de ejercer el preciado derecho a la ciudad al que alude Park y que el EFEP promueve? Ocuparse con los resultados no vale la pena. Eso sería, como señaló Engels, trasladar el problema de un lugar a otro. Un tugurio destruido en un lugar para aparecer en otro. Si no estamos de acuerdo con nuestra situación actual, entonces la única manera de cambiarla de forma radical es confrontando el proceso que la originó. Esto requiere un profundo análisis. Quisiera aquí concentrarme en un macro proceso específico, generalmente ignorado precisamente por su carácter macro. Yo lo llamo el problema de la reubicación de los excedentes de capital. Este proceso funciona de la siguiente manera. Los capitalistas inician el día con cierta cantidad de dinero y lo terminan con más. Al día siguiente se levantan y deben decidir qué hacer con el dinero adicional que ganaron el día anterior. Se enfrentan entonces a un dilema fáustico. Reinvierten para ganar aún más dinero o consumen su plusvalía. Las leyes coercitivas de la competencia lo obligan a reinvertir, pues si no lo hace, otros seguramente lo harán. Para continuar siendo capitalistas deben reinvertir parte del excedente para producir más. El capitalismo está motivado por la necesidad de encontrar espacios lucrativos para la absorción de excedentes de capital. Por lo tanto, si hay escasez de trabajo y si los salarios son elevados, el trabajo existente debe disciplinarse, con desempleo inducido tecnológicamente o minando el poder de la clase trabajadora. O se debe encontrar nuevas fuentes de trabajo, a través de la inmigración, la exportación del capital o la proletarización. Si no hay suficiente capacidad adquisitiva en el mercado, se debe entonces encontrar nuevos mercados, expandiendo el comercio internacional, promoviendo nuevos productos y estilos de vida, y creando nuevos instrumentos de crédito y gastos estatales financiados con el endeudamiento. Si la tasa de ganancia es muy baja, pueden encontrarse alternativas en la regulación estatal de la competencia, en la monopolización, fusiones y adquisiciones, y en exportaciones de capital. Si ninguna de las opciones anteriores es posible, los capitalistas se verán enfrentados a una crisis en la cual su capital inevitablemente se devaluará. El excedente de capital que no puede ser ubicado da forma a la crisis, y cuando el capital permanece inactivo, el trabajo también se reduce. La urbanización se constituye en una alternativa para resolver el problema del excedente de capital. El caso de París durante el Segundo Imperio es un ejemplo de esto. La crisis de 1848 fue una de las primeras crisis de excedente de capital que impactó a Europa en general. París fue, sin embargo, particularmente golpeada. La consecuencia, una revolución fracasada conformada por trabajadores desempleados y liderada por utopistas que vieron en una república social el antídoto contra la voracidad y la inequidad capitalista. Pero la burguesía que venció de manera violenta a los revolucionarios no pudo resolver la crisis, y el resultado fue el ascenso al poder de Napoleón Bonaparte, autoproclamado emperador en 1852. Para sobrevivir políticamente, el emperador sabía que debía resolver el problema del excedente de capital y lo hizo anunciado un vasto programa de inversión de infraestructura y obras públicas, tanto en territorio galo como en el extranjero. Fuera del país, esto significaba la construcción de vías férreas a través de Europa y en el Oriente, al igual que el apoyo a grandes obras como el Canal de Suez. Localmente significaba la consolidación de redes ferroviarias y la construcción de puertos, pero implicaba sobre todo la reconfiguración de la infraestructura urbana de París. Para hacerse cargo de las obras públicas, Napoleón llevó a Haussmann a París en 1853. Haussmann entendió claramente que su misión era contribuir a la resolución de problemas de excedente de capital y desempleo a través de la urbanización. La reconstrucción de París permitió canalizar enormes cantidades de fuerza de trabajo y capital con respecto a los estándares de la época, y esto junto a la supresión autoritaria de las aspiraciones de los trabajadores de París, se constituyó en el principal vehículo de estabilización social. Haussmann tuvo como punto de partida los planes utópicos de Fourier y Saint-Simon para la reforma de París, que habían sido debatidos durante la década de los 40. Sin embargo, su plan tenía una gran diferencia. Haussmann transformó la escala en la cual este proceso urbano había sido imaginado. Cuando el arquitecto Hittorf le presentó sus planos para el nuevo bulevar,
Haussmann se los devolvió diciendo: no es suficientemente ancho. El que usted propone tiene 40 metros y yo lo que quiero de 120. Haussmann imaginaba la ciudad a una escala mayor, anexando los suburbios y rediseñando vecindarios por completo como Les Halles, y no solo pequeñas porciones de tejido urbano. Para lograr una transformación urbana total necesitaba de nuevas instituciones financieras y de instrumentos de endeudamiento. De hecho, Haussmann contribuyó con la resolución del problema del excedente de capital, desarrollando un sistema keynesiano de mejoras en la infraestructura urbana financiado con endeudamiento. El sistema funcionó muy bien, cerca de 15 años, pero entró en crisis en 1868 y Haussmann fue obligado a renunciar. Desesperado, Napoleón III entró en una guerra que perdió contra Alemania de Bismarck. En el vacío que siguió tuvo origen la Comuna de París, uno de los episodios revolucionarios más importantes de la historia urbana capitalista. Bajo el capitalismo, el problema del excedente de capital no tiene solución. Existen solamente soluciones temporales que tienen enormes e irreversibles consecuencias para la vida urbana. Los bulevares de Haussmann dominan todavía París.